Ver a una persona con cáncer en cualquiera de las etapas, desde que le dan la noticia hasta que logra salir adelante, hasta que lo encuentra a tiempo y puede superarlo, o hasta que no, hasta que lo encuentra demasiado tarde y sabe que su destino pues va a ser bastante doloroso. Ver a un niño con cáncer a mí me ha marcado la vida. No quiero minimizar el cáncer de un adulto, por favor, en lo absoluto. Simplemente ese adulto tuvo oportunidad de vivir. Ese adulto tuvo oportunidad de crecer, de quizá a veces tener familia. Ese adulto logró avanzar y caminar en la vida, cumplir sueños. Ese niño no. Ese niño, y si nació de 0 en adelante, no hay otra cosa que conozca. Punto, no hay otro mundo que conozca. Y si en el camino de los 4, 5 años, 6 años, 7 años se enteró, no va a tener mucha tela de dónde cortar, si no se atiende. Están conmigo la doctora María de los Ángeles del Campo, hematóloga pediatra, y además eres presidente de la Asociación Mexicana de Hematología. Agradezco mucho que estés aquí. Gracias. Y el doctor Alberto Laya Vargas, que es el médico especialista en oncología pediátrica del Centro Médico ABC. El pasado sábado fue el Día Internacional del Cáncer Infantil. Ahorita hablamos de dónde estamos parados, pero en la parte emocional, doctora del Campo, yo entiendo que la parte emocional tú a veces la tienes que guardar en un cajón y tú también en otro, porque pues no pueden andar llegando débiles a enfrentar esta circunstancia, el cáncer de infantil. Pero, ¿qué reflexión te ha hecho a ti el cáncer infantil? ¿Qué reflexión te ha provocado María de los Ángeles del Campo, hematóloga pediatra picuda de la Asociación Mexicana de Hematología, el tema del cáncer infantil? Hablando del corazón. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El cáncer infantil, como bien menciona usted, es algo muy importante. De hecho, es un problema de salud pública en nuestro país por la alta incidencia y por la alta mortalidad. Esto asociado a factores genéticos y factores no genéticos. En los factores genéticos, por ejemplo, el diagnóstico tardío, la oportunidad del tratamiento, la adherencia al tratamiento, incluso la desnutrición tiene impacto. Y ya muy centrada en la pregunta que usted me hace, pues realmente es verlo así como un problema de salud pública, en donde tenemos que hacer intervenciones quienes estamos a cargo de estos pacientes, para que nuestros pacientes puedan tener la misma oportunidad de un diagnóstico oportuno y dar tratamientos de vanguardia, con lo que tiene que mejorar la supervivencia. Pero también no solo es el tratamiento médico, también debe de haber programas de acompañamiento. Por ejemplo, en nuestra institución hay un programa que se llama Tú Eres Magia, en donde es una herramienta psicoemocional que se le da tanto al paciente, tanto a los cuidadores e incluso a los médicos. Entonces es todo todo un protocolo de tratamiento que debe de incluir esto. Y tú como mamá, y tú como mujer, y tú como tía, y tú como amiga, ¿qué ves, qué sientes? No, sí, realmente es un impacto muy importante porque, por ejemplo, hay pacientes que han llegado porque están pálidos. Y uno, cuando haces el diagnóstico y das el diagnóstico de cáncer, pues tiene un impacto en uno como médico, porque al final, como usted bien menciona, es un niño que está viviendo, que empieza a vivir. Tú, por favor. Los familiares es un impacto muy importante, y todo lo que viene, porque el tratamiento es un tratamiento prolongado, mínimo 2 años. Entonces es todo un cambio de vida que amerita un acompañamiento muy importante. Y para los médicos también, como menciona, no podemos ser débiles, al contrario, tenemos que tener muchas fortalezas para poder ayudar al paciente, a sus cuidadores y un equipo multidisciplinario. Ay, caray, María de los Ángeles, ¿cómo no te partes todos los días viendo
estos casos. Qué barbaridad, qué fortaleza tienes. Claro, por algo eres presidente de la Asociación Mexicana de Hematología. Ahorita dijo algo, doctor Alberto Laya, María de los Ángeles, que llamó mi atención. Llegan porque están pálidos. Ah, caray. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de alarma para ir a revisar a un niño que haya probabilidad de que tenga cáncer? Sí, esta pregunta siempre es bien importante, bien interesante, porque desafortunadamente el cáncer en la infancia no tiene signos y síntomas que sean específicos. De hecho, el signo más común de cáncer en la infancia es la fiebre. Y si nosotros vemos los motivos de consulta de un chico o de un niño entre el primer año de vida y los 6, 7 primeros años de vida, pues el motivo de consulta a cualquier médico general o a cualquier pediatra es fiebre. Entonces, signos y síntomas comunes, como ya lo dijo la doctora del campo, fiebre persistente. ¿Fiebre por cuántos días? ¿Más de 7 días? Sí, que no mejora en más de 7 días hasta 3 semanas y que se van asociando a otros signos importantes como son pérdida de peso, como es el ataque al estado general. No hay nada más importante que haga un niño que ser niño. Y cuando estos signos y síntomas comienzan a afectar su estado general y el niño se siente agotado, deja de comer, empieza a perder peso y vemos ya Sueño. Hay sueño persistente, Dolores de cabeza. dolor persistente de cabeza, dolores en extremidades, dolores en articulaciones, la apariencia o la aparición de moretones o petequias, que son moretones sin ninguna explicación que aparezcan en algún lugar del cuerpo. Esto es muy importante. Y como usted bien lo dice, no necesariamente significa que el niño tenga cáncer, pero sí significa que el médico de primer contacto, esto es el pediatra o el médico general o el médico familiar, tiene que empezar a sospechar que este niño está ante un padecimiento que no es habitual, que no es el cuadro de infección de las vías aéreas comunes, que no es el cuadro de otitis común, que es un cuadro que ya está irrumpiendo en algo diferente. Y dentro de esas cosas diferentes tenemos que sospechar necesariamente la posibilidad de cáncer. Sangrado de encías, pérdida del equilibrio. Así es. Cambios inesperados del comportamiento. Creo que lo dijiste de manera muy sencilla, Alberto Olaya, doctor. Un niño es niño y si no lo ves comportarse como niño, así es, pues ahí te encargo, revísalo. Sí, así es. Uno va con el pediatra y de ahí, en caso de ser sí el diagnóstico, te atiende un oncólogo pediatra. Así es. El cáncer más común que tenemos en esta edad son las leucemias. Y las leucemias, hay 2 grupos de especialistas que en México tenemos capacitación para poder atenderlos, y son los hematólogos pediatras, como la doctora del campo, y los oncólogos pediatras. Juntamos las capacidades de ambos y el tratamiento debe estar dado necesariamente por un especialista, y más que por un especialista debe estar dado por un grupo multidisciplinario de especialistas que deben involucrar al cirujano oncólogo pediatra, al nutriólogo, al psicólogo y a toda la serie de especialistas que requieren dar sustento a un tratamiento, porque como ya lo mencionó la doctora del campo, estos tratamientos son largos y van a requerir no solamente de que nosotros mantengamos el estado físico de salud del niño, sino también la salud emocional, la salud social de este niño. Preguntan, fíjense, es que son muchas cosas. A ver, Clara García, ¿es cierto que el cáncer infantil, en el cáncer está involucrada la falta de una buena alimentación o no hay relación? Bueno, realmente, como mencionaba hace un ratito, hay factores que no son genéticos, como la desnutrición. Por ejemplo, la desnutrición sí puede tener un impacto, por ejemplo, en la evolución y la respuesta al tratamiento. Justo, por ejemplo, tienen mayor deficiencia, los pacientes que están desnutridos tienen deficiencia, por ejemplo, de zinc, y eso hace que tengan mayor tendencia a las infecciones. Entonces, el estado nutricional juega un papel muy importante. Aquí hay una pregunta de Hugo Barrera, Becerra, perdón, que me gustaría... hay por ahí personas como Ricardo Garza, que es un biodecodificador, que habla de que un alto porcentaje de cáncer en los niños es heredado
vio codificado por sus padres. A ver, Sí. ¿qué hay de esto? Lo que hoy sabemos... Aquí hay ciencia, ¿eh? Sí, claro. Lo que hoy sabemos sobre el cáncer infantil es que existen alteraciones que pueden darse en las células germinales de los padres, esto es, en los espermatozoides y en los ovocitos, inclusive antes de la concepción. Daños en el material genético, no solamente en la secuencia de genes, sino también en algunos segmentos como son los telómeros, en donde estos daños en las células, por ejemplo, un padre, un joven que se expone al alcohol, que se expone a la marihuana, que se expone a solventes como el peróxido, estos van a causar daños en sus espermatozoides y van a causar daños en sus ovocitos que van a ser los causantes de que cuando estas células sean germinales, este producto, este niño que nace de ahí pueda tener un riesgo importante de tener cáncer durante los primeros 4 años de la vida. Sí. Nosotros a esto le llamamos la teoría del doble hit. ¿Esto qué significa? Hay un primer hit, un primer daño que se da en la etapa presigótica, en la etapa de donde los padres aún tienen a sus células germinales en su cuerpo, y un segundo hit que se da ya una vez que el producto nace y que puede estar condicionado por el medio ambiente. Es impensable, todavía hay tinacos de asbesto. A ver, doctor Alberto Laya Vargas, ¿qué otras cosas está comprobado que te pueden causar cáncer? Bueno, en el adulto hay muchos factores que intervienen para que ambientalmente se desarrolle el cáncer. Por ejemplo, el tabaquismo está bien relacionado con más de 7 diferentes tipos de cáncer, incluyendo el pulmonar. En los niños esto no es tan claro, pero hay algunos factores que se han estudiado tanto en los padres como en la exposición del niño. Los más importantes, evidentemente, son los factores relacionados a organofosforados. Estos son todos los derivados del petróleo, en donde hemos visto, hay estudios que han demostrado que no solamente la exposición directa de los niños, sino también la exposición de los padres previo al embarazo pueden incrementar el riesgo. Hay un estudio muy bonito realizado en Inglaterra hace muchos años donde demostraron que los papás de niños que trabajaban en gasolineras, que llevaban la misma ropa a casa, estos niños tenían más riesgo de tener leucemia que aquellos que se cambiaban. Y por eso en Inglaterra dejaron de despachar gasolinas de manera directa. Si hay alguien que sirve gasolina, ¿le recomendarías que el traje con el que sirve la gasolina no lo lleve a casa? Se lo quite y no lo lleve a casa. No lo lleve a casa. Y si bien en el cáncer infantil estas causas no son directamente relacionadas, son factores que incrementan la posibilidad. Ya hablábamos de este primer disparo que se da en la información genética, pero luego el medio ambiente juega su papel y estas situaciones como la exposición a la marihuana, la exposición al tabaco, la exposición al peróxido. El peróxido se utiliza, por ejemplo, en los tintes para el cabello, ¿no? Entonces, cuando las chicas se tiñen el cabello, indirectamente pueden estar... Señores, bueno, hoy día también. O los chavos. Sí, claro. Hoy indirectamente pueden estar causando un daño a nivel de sus células germinales que en un futuro pueda repercutir en un incremento del riesgo de que sus hijos tengan cáncer. Es que si buscamos la lista de cosas que no podemos porque te puede dar cáncer, pues casi para de respirar. Sí, y también en México hay estudios muy recientes de que la exposición, justo a lo que mencionaba el doctor Olaya, exposición a gasolinerías, a fábricas, de cemento, incluso de albañilería, son factores de riesgo para tener mayor riesgo de, por ejemplo, incluso de leucemia, que es la neoplasia más frecuente en la infancia. ¿Leucemia es cáncer en la sangre? Sí, la leucemia es cuando hay infiltración en la médula ósea por células malignas y en lugar de producir las células normales de la sangre, se empiezan a producir estas células inmaduras. ¿Y por qué, doctora del Campo, es más probable que los niños tengan leucemia? O sea, porque yo veo más casos de niños y adolescentes con leucemia que adultos.
¿De qué manera se infiltra eso en la médula? Sí, justo como le mencionaba, la leucemia infantil es la neoplasia más frecuente en esta edad. Representa más del 50% y está ya, como lo hemos platicado, asociada a exposición, a tóxicos, a insecticidas, pero también hay factores genéticos que mencionaba hace un momento. Por ejemplo, los hispanos, mayor riesgo de tener leucemia que, por ejemplo, los los pacientes de África, por ejemplo. Tienen menos riesgo, pero también tienen muy mal pronóstico. Entonces, todo va asociado con factores genéticos y los ambientales que ya lo mencionamos. Ahorita hablamos de si hay o no medicamentos. Aquí la primera pregunta es, ¿en México cuenta con medicamentos de última generación? O sea, actualizados en el tratamiento del cáncer. Sí. En México se hace un gran esfuerzo por tener acceso a la vanguardia en muchos medicamentos. El problema es que muchas veces la accesibilidad no es homogénea en el país. Hay centros en donde se puede tener accesos a terapias inmunológicas muy recientes, muy eficientes, muy certeras, pero hay centros que están, yo siempre pongo este ejemplo de que nosotros, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pediatría podemos utilizar un anticuerpo monoclonal. Sin embargo, el Hospital Pediátrico de Morelos, que está a 50 minutos de distancia, los niños que son diagnosticados ahí no tienen acceso a ese tipo de tratamientos. En ocasiones la estructura del sistema de salud no permite que el acceso sea homogéneo en todo el país. Es que es cuestión de kilómetros. O sea, tú imagínate que estás hablando a 60 kilómetros, no hay el tratamiento que hay de este lado. Así es. Son problemas estructurales del sector que repercuten directamente en la calidad de atención de los niños. Hoy en la realidad de medicamentos que estamos viviendo en México, ¿están muriendo niños por esta falta de medicamentos? Bueno, yo pudiera opinar de la institución donde estoy laborando, y sí quiero comentar que se han hecho muchos esfuerzos para homologar las mismas oportunidades de diagnóstico y de tratamiento. En relación específicamente a la pregunta, nosotros para los tratamientos de cáncer seguimos usando drogas que se utilizaban hace 50 años, que son pilares por ejemplo, en el caso de la leucemia, vincristina, daunorubicina, citarabina, pero también tenemos ahorita la oportunidad a la inmunoterapia y al trasplante de células troncales hematopoyéticas. Actualmente estamos en la era de la inmunoterapia. Entonces, aquí es fortalecer, pues, que como mencionaba bien el doctor Olaya, pues todos tengamos la misma oportunidad de otorgar un tratamiento adecuado y de vanguardia. Pues es que así debería de ser. ¿Es cierto que las sopas instantáneas pueden causar cáncer? Pues está asociado. Son teorías que están asociadas, es lo que yo pudiera opinar, no sé, Alberto. Yo me preocuparía más con las sopas instantáneas por la cantidad de sodio y la gran cantidad de sodio que esto puede causar daño renal. O sea, el sodio tienes una bronca en cantidad de sodio. Sí, muchísimo sodio en las sopas instantáneas. No hay una relación causal directa, o sea, a diferencia... Bueno, las bebidas energizantes... Sí. También. Son teorías. Ajá. Es impresionante la cantidad de sodio. Todos los alimentos procesados tienen un riesgo. Lo que sí sabemos hoy día es que la obesidad, que es la consecuencia de comer todos estos alimentos procesados, la obesidad sí tiene un problema en el incremento del riesgo de cáncer, y no solamente en los niños, sino también en los adultos. A mayor obesidad, mayor inflamación, y a mayor inflamación, mayor riesgo de cáncer, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Recientemente retomé la conversación de este colorante que se llama Rojo 3. ¿Qué saben clínicamente, qué saben de este colorante? Porque hay en dulces, pero en gomitas, pero en pasteles, pero en galletas, pero en cereales, pero en muchas cosas hay Rojo 3.
En realidad no hay estudios que sustenten que este tipo de colorantes y de productos químicos estén directamente relacionados con un riesgo y particularmente que un niño tenga cáncer. No hay evidencia. Lo que sí podemos decir es que cualquier exceso es malo, ¿no? O sea, siempre debemos de buscar, tanto en la forma de vida de los niños como en la forma de alimentación, un equilibrio que permita que su alimentación sea lo más sana posible. Y bueno, un dulce a un niño nunca se le va a negar, pero tampoco se le puede alimentar en base a este tipo de alimentos. Hay que tener cuidado con redes, ¿eh? Yo les diría que el primer doctor no es el que esté en la red, sino es el que esté en el hospital o en su Comunidad. Consultorio. En su en su comunidad. consultorio, en su comunidad. A ver, Fer, en redes dicen que el cáncer no puede crecer sin el azúcar y que eliminándola hay casos que disminuye e incluso desaparece. No, yo creo que estoy muy de acuerdo en lo que menciona el doctor Olaya, que la nutrición, como todo, por ejemplo, en nuestro país hay un alto índice de obesidad, pero también hay desnutrición. Entonces, el llegar a esos extremos, pues son factores que son de riesgo. Sin embargo, el llevar una alimentación adecuada, pues vamos a tener mejor calidad de vida y menos riesgo, no nada más de cáncer, sino de diabetes, de hipertensión, de muchas otras enfermedades, tanto en la población pediátrica como en la población de adultos. No tenemos una estadística certera que yo le pudiera decir que tantos pacientes perdimos como consecuencia de eso, pero lo que sí sabemos es que la falta de acceso a los tratamientos de manera oportuna disminuyen las posibilidades de curación de un niño que sufre cáncer. Si el día que le toca recibir un medicamento por cualquier causa, sea la falta de este medicamento, la falta de un espacio físico para poder ingresar a este paciente a un hospital, la falta de transporte para que este paciente, ayer veía yo en las noticias que cerraron una carretera y venía un niño a recibir tratamiento y lo tuvieron que traer un motociclista para poder llegar a su hospital. Así fue. Entonces son muchos los factores. Cuando un niño no recibe su tratamiento por algún motivo, ya sea falta de este medicamento, falta de acceso al sistema de salud, falta de transporte, falta de economía, todo esto, por supuesto, que repercute en una mala posibilidad de curación. Y estos son muchos de los factores por los cuales no logramos llegar Pues a salvarlos. Doctor Alberto Olaya Vargas, gracias, médico especialista en oncología pediátrica del Centro Médico ABC. Doctora María de los Ángeles del Campo, gracias, presidente de la Asociación Mexicana de Hematología. Terribles casos. Muchas gracias.